Bueno, vamos a ver quién es el Max. Edwin Antonio Rubio López, también llamado El Oso, era un objetivo prioritario del ejército desde el 2022. Culiacán, Sinaloa, 21 de octubre de 2024. El reloj marcaba las 19:43 cuando la noche comenzó a desplegar su manto sobre Plan de Oriente, un poblado modesto a tan solo 11 kilómetros de la capital sinaloense. Las calles polvorientas estaban silenciosas, el aire cargado de una calma engañosa. En una finca pintada de blanco, con un portón negro que parecía absorber la poca luz del crepúsculo, Edwin Antonio N., mejor conocido como el Max, jefe de plaza de La Malliza, estaba sentado en una mesa de madera rústica. Bajo la tenue luz de una lámpara que parpadeaba ocasionalmente, revisaba un mapa lleno de marcas y anotaciones. Sus dedos, curtidos por años de violencia, trazaban rutas que conectaban Culiacán con Tijuana y más allá. No tenía idea de que, a apenas 500 metros de ahí, un dron militar zumbaba en las sombras, sus lentes captando cada uno de sus movimientos como un ojo implacable. A más de 1000 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SPC, estaba frente a un monitor en el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. La sala estaba llena de tensión, el aire cargado de murmullos y el sonido de teclados. En la pantalla, las imágenes en tiempo real del dron mostraban la finca y las figuras que se movían dentro. Harfuch, con su mirada afilada y una determinación que parecía tallada en piedra, señaló un punto en el mapa digital frente a él. «Es ahora», dijo con voz firme, apenas un susurro que resonó como un mandato. Sus palabras desencadenaron una maquinaria que llevaba meses en preparación. Esta es la crónica de una captura que sacudió los cimientos de Sinaloa, un operativo que dejó 19 cuerpos tendidos en el asfalto y un eco de preguntas sin respuesta. Es la historia de un enfrentamiento brutal, de un sistema que celebra victorias parciales mientras la impunidad sigue respirando, y de una tierra donde la justicia parece un espejismo en el desierto. Suscríbete ahora para descubrir las verdades que el poder quiere ocultar. Culiacán no es solo una ciudad, es un símbolo, un campo de batalla donde la vida y la muerte se negocian a diario. En 2024, Sinaloa estaba atrapada en una guerra silenciosa, pero devastadora entre dos facciones del cártel de Sinaloa. Los Chapitos, herederos del legendario Joaquín, el Chapo, Guzmán, y La Malliza, leales a Ismael, el Mayo, Zambada, un capo cuya sombra se extiende como una leyenda viva. En medio de este caos, el Max se erigía como una figura temida y respetada. A sus 35 años, con ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda como un recordatorio de batallas pasadas, era el jefe de plaza de La Malliza en Culiacán. Desde las sombras, coordinaba el narcomenudeo que inundaba las calles con fentanilo, las extorsiones que asfixiaban a comerciantes locales y las ejecuciones que silenciaban a cualquiera que osara desafiar su autoridad. La vida en Culiacán, bajo su mando, era un equilibrio frágil. En los mercados, los vendedores pagaban cuotas sin rechistar. En las colonias, los niños jugaban a ser sicarios en lugar de policías. Desde 2019, el Max era un hombre buscado por las autoridades de México y Estados Unidos, acusado de delitos que iban desde homicidio hasta tráfico de drogas. Sin embargo, siempre lograba escabullirse, como un fantasma que conocía cada rincón de Sinaloa. Su reinado se fortaleció en octubre de 2024, cuando la captura de El Perris, jefe de seguridad de los Chapitos, desató una ola de violencia que tiñó las calles de rojo. Los tiroteos se volvieron rutina. Balas perdidas atravesaban ventanas, y los cuerpos aparecían en las esquinas como advertencias mudas. En Plan de Oriente, un pueblo humilde de casas bajas y calles sin pavimentar, el miedo era una constante. Al caer el sol, las puertas se cerraban con candados dobles, y las madres susurraban a sus hijos que no miraran por las ventanas. «Aquí manda el Max», decía un taquero, mientras cortaba carne con manos temblorosas. Y el que habla de más, no amanece. La presencia de el Max era un rumor que se colaba en cada conversación, un nombre que se pronunciaba en voz baja, como si invocarlo pudiera traer desgracia. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch había hecho de Sinaloa su prioridad. En octubre de 2024, presumió un informe con cifras impresionantes,
824 detenciones de narcos en un año. Operativos que llenaban titulares, pero en las calles de Culiacán, esas cifras eran solo eco. La violencia no disminuía, al contrario, parecía alimentarse de cada captura. Los críticos de Harfuch lo acusaban de repetir los errores de Genaro García Luna, su polémico antecesor. Operativos espectaculares que capturaban a piezas medianas mientras los verdaderos poderes seguían intactos. En Sinaloa, la corrupción era un cáncer que lo permeaba todo. Policías municipales patrullaban con rifles pagados por el narco. Jueces archivaban casos a cambio de maletines llenos de dólares. Y políticos locales asistían a reuniones secretas en ranchos custodiados por sicarios. El Max no era solo un criminal. Era un engranaje clave en una maquinaria que el Estado no quería desmantelar por completo. La caída de El Max no fue obra del azar. Desde agosto de 2024, el CNI había convertido su captura en una obsesión. Todo comenzó con un dato, una llamada interceptada en la que se mencionaba una reunión en Plan de Oriente. Durante semanas, drones de vigilancia sobrevolaron la zona, captando imágenes granuladas de camionetas, entrando y saliendo de la finca blanca. El 15 de octubre, un dron a 400 metros de altura grabó una escena crucial. El Max estaba en una mesa al aire libre, flanqueado por 2 lugartenientes y un hombre con un marcado acento colombiano que gesticulaba con vehemencia. Junto a ellos, una pila de paquetes envueltos en plástico brillante reflejaba la luz de la luna. Harfuch, desde una sala de control en el CNI, vio las imágenes en directo. «Es él», dijo, su voz cortante como una navaja. «Preparen el operativo». La Operación Relámpago se diseñó en el más absoluto secreto. En una sala sin ventanas, oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y analistas del CNI trazaron cada detalle. El 20 de octubre, un topo dentro de La Malliza, un sicario arrepentido que buscaba reducir su sentencia, filtró la información definitiva. El Max estaría en la finca al día siguiente, supervisando un cargamento. Harfuch tomó el mando desde la distancia, coordinando un despliegue impresionante. 50 elementos de élite, 3 helicópteros Black Hawk artillados hasta los dientes y una red de drones que cubriría cada ángulo, sin disparos innecesarios. Ordenó, su tono frío pero firme. «Lo quiero vivo para que hable». Pero en Sinaloa, el secreto es un lujo que pocos pueden permitirse. A las 16:00 el 21 de octubre, un policía municipal, sobornado con 50.000 pesos, hizo una llamada anónima a uno de los lugartenientes de El Max. «Vienen por ustedes», advirtió antes de colgar. 2 horas después, la finca era un hervidero. El Max reunió a 30 sicarios en el patio trasero, sus rostros endurecidos por años de guerra. «Si vienen, los recibimos con plomo», dijo, revisando un rifle Barrett calibre .50 que podía perforar blindajes. Las camionetas se alinearon frente al portón, cargadas con armas y granadas RPG. En el aire, el zumbido de los drones se mezclaba con el canto de los grillos, un presagio que nadie en la finca supo interpretar. A las 19:00 la noche en Plan de Oriente era un manto negro, pesado como el plomo. La finca, una estructura blanca con un portón negro que parecía la entrada a un abismo, estaba envuelta en un silencio que olía a pólvora y tensión. Dentro, Edwin Antonio N., alias El Max, jefe de plaza de La Malliza, estaba sentado en una mesa de rústica, bajo una lámpara que parpadeaba como si supiera lo que venía. Sus ojos, afilados como cuchillos, recorrían un mapa lleno de marcas rojas, rutas que conectaban Culiacán con Tijuana, Nogales y San Diego. A su lado, 2 lugartenientes, el Tigre y el Flaco, revisaban rifles Barrett calibre .50, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina. En el patio trasero, 30 sicarios se preparaban, sus rostros endurecidos por años de guerra. El aire estaba cargado de sudor, metal y un presentimiento que nadie nombraba. A 500 metros, el convoy militar avanzaba por la carretera Culiacán-San Lorenzo, una vía angosta flanqueada por maizales resecos que crujían bajo el viento. 3 camionetas blindadas, Sandcats pintados de negro mate, llevaban a 50 soldados de élite de la Sedena, sus rostros ocultos tras pasamontañas, sus manos firmes sobre fusiles G-36. En el cielo, 3 helicópteros Black Hawk cortaban el aire con sus rotores, sus siluetas apenas visibles contra el horizonte.
2 drones Mavic 3, equipados con cámaras térmicas, sobrevolaban a 400 metros, enviando imágenes en tiempo real al CNI. En la sala de mando, Omar García Harfuch observaba las pantallas, su rostro iluminado por el resplandor azul. «Están listos para pelear», reportó un analista, señalando 16 vehículos estacionados en formación y 30 figuras térmicas armadas en la finca. Harfuch, con un café frío en la mano, dio la orden. «Procedan, pero lo quiero vivo». A las 19:43, la primera camioneta militar llegó al portón negro. El silencio se rompió con un estruendo que hizo temblar la tierra. Una granada RPG, disparada desde un tejado, impactó el vehículo, lanzándolo 3 metros por los aires en una bola de fuego y metal retorcido. El estallido iluminó la noche, y el olor a pólvora y gasolina quemada llenó el aire. Los sicarios, ocultos en techos, arbustos y ventanas, abrieron fuego con una furia desatada. Rifles Barrett calibre .50 y AK-47 escupían plomo sin descanso, las balas silbando como avispas furiosas. Una ráfaga destrozó un árbol cercano, astillándolo en segundos. Los soldados, entrenados para el caos, se desplegaron en formación, cubriéndose tras muros y vehículos. «¡Fuego de contención!», gritó el capitán Ramírez, un veterano de 38 años con cicatrices de operativos en Michoacán. Desde el cielo, un Black Hawk respondió con ráfagas de ametralladora M240, sus balas trazadoras dibujando líneas rojas en la oscuridad. 3 sicarios en el tejado cayeron al instante, sus cuerpos desplomándose como marionetas rotas. Un dron descendió a 50 metros, cegando a los agresores con luces estroboscópicas. «¡Avancen por el flanco!», ordenó Ramírez, mientras sus hombres se movían como sombras, usando el humo como cobertura. En la finca, el Max corría de un lado a otro, gritando órdenes. «¡No se rajen, cabrones!», rugió, cargando un cargador nuevo en su rifle. Pero el fuego cruzado era un infierno. Las balas perforaban paredes de adobe, destrozaban ventanas y hacían saltar chispas de los portones metálicos. El patio olía a sangre, pólvora y miedo. A las 19:50, un sicario, herido en el pecho, intentó huir arrastrándose hacia un maizal. Un francotirador militar, apostado a 200 metros, lo derribó con un disparo limpio al hombro. «¡Neutralizado!», reportó por radio. En el interior, el Tigre disparó una granada RPG que explotó cerca de una camioneta, hiriendo a 2 soldados. Pero la respuesta fue inmediata. Un segundo Black Hawk lanzó una ráfaga que silenció el tejado. «¡Flanco derecho! ¡Ahora!», gritó Ramírez, mientras sus hombres irrumpían por una brecha en el muro trasero. A las 19:53, el patio era un cementerio. 19 sicarios yacían inmóviles, sus armas aún calientes, sus rostros congelados en expresiones de furia y derrota. El Max, acorralado contra una pared de la bodega, dejó caer su rifle. Sus manos temblaban, pero su voz intentó mantener la arrogancia. «No disparen, ya valió». Los soldados lo rodearon, esposándolo con fuerza. El capitán Ramírez, con el rostro cubierto de polvo, lo miró a los ojos. «Se acabó tu reinado», dijo, mientras el zumbido de los helicópteros llenaba el cielo. En el CNA, Harfuch recibió el reporte. «Objetivo asegurado», no sonrió. «Trasládenlo al altiplano», ordenó, ya pensando en los nombres que el Max podría soltar. El enfrentamiento, que duró apenas 10 minutos, dejó un saldo brutal. 19 sicarios neutralizados, 2 soldados heridos y un pueblo en shock. En plan de Oriente, los vecinos, escondidos tras sus puertas, escucharon el rugido de los rotores y el eco de las balas. Una anciana, rezando frente a una vela de la Virgen de Guadalupe, susurró: «Que esto termine de una vez». Pero en Sinaloa, las guerras no terminan. Solo cambian de rostro. A las 20:15, el aire en la finca a las afueras de Culiacán aún vibraba con el eco de los disparos. Edwin Antonio N., alias el Max, estaba de rodillas, con las manos esposadas a la espalda y la ropa rasgada por la refriega. Su mirada, afilada como navaja, recorría a los soldados que lo rodeaban. Figuras sin rostro tras pasamontañas negros, rifles al hombro, moviéndose con precisión quirúrgica. Sin ceremonias, lo levantaron del suelo
y lo empujaron hacia un helicóptero Black Hawk, estacionado en un claro polvoriento. Los rotores giraban con un rugido que ahogaba cualquier palabra, y el polvo se arremolinaba como una tormenta en miniatura. No había tiempo para rodeos. En Sinaloa, trasladar a un capo por tierra era jugar a la ruleta rusa. «Directo al altiplano», ordenó Omar García Harfuch desde el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Su voz cortante, a través de un canal cifrado. «No quiero sorpresas». El Black Hawk despegó a las 20:30, rasgando el cielo oscuro como una flecha. Adentro, el Max estaba encajonado entre 4 elementos de élite, sus uniformes empapados de sudor tras horas de combate. El capo no decía nada, pero sus ojos delataban un cálculo frío. Sabía que escapar del helicóptero era imposible, pero también que su libertad dependía de hilos más sutiles. Un juez amigo, un político comprado, un amparo bien redactado. Por la ventana, las luces de Culiacán se difuminaban en la distancia, y el desierto sinaloense se tragaba el horizonte. En su mente repasaba una lista de nombres, favores y deudas que lo habían mantenido intocable hasta ese momento. Pero esta vez, el nombre de Harfuch pesaba como una losa. Un hombre que no negociaba, que no cedía. Abajo, en Culiacán, la noticia corría como incendio en pastizal. En la colonia Las Quintas, un puñado de sicarios de La Malliza se atrincheró en una casa de seguridad, las luces apagadas y las armas listas. «Se llevaron al jefe. Van por nosotros», dijo uno, revisando el cargador de su AK-47 con dedos nerviosos. En el mercado central, los puestos cerraron antes de lo habitual. Una vendedora de flores guardó sus ramos con prisa, murmurando: «Ya se armó el desmadre». En redes sociales, Lolastán Culiacán explotó con videos borrosos, helicópteros zumbando, soldados corriendo entre sombras y el sonido lejano de ráfagas. «Cayó el Max, pero esto no termina», tuiteó un reportero local, su mensaje replicado como eco en una cueva. En la finca, el registro seguía su curso. El arsenal decomisado era una galería del horror. 20 rifles Barrett calibre .50, diseñados para atravesar tanques, 5 lanzagranadas RPG, reliquias de guerras lejanas adaptadas al narco, 10 kilos de fentanilo puro, empaquetados con el sello de La Malliza, y un mapa que delineaba una ruta desde Culiacán hasta la frontera, con paradas en Tijuana, San Diego y Phoenix. «Esto no es un alijo, es una declaración de guerra», dijo un teniente, sosteniendo el mapa bajo la luz de una linterna. En una habitación trasera, una caja en Vargos Fuerte abierta revelaba más: 2 millones de pesos en billetes arrugados, 3 pasaportes falsos con la cara de El Max y una libreta con nombres y teléfonos. Licuenos Moreno estaba subrayado en rojo. Juez R. Aparecía tachado y vuelto a escribir. «Esto sube más alto de lo que imaginamos», gruñó el teniente, embolsando la evidencia. A las 21:00, el helicóptero se acercaba al penal del altiplano. Harfuch, desde su oficina en el CNI, marcó una línea segura. Al otro lado, un general de voz ronca contestó: «¿Lo tienen?» «Sí», respondió Harfuch. «Pero esto es solo el principio. El Max tenía un ejército detrás. Y no me refiero solo a sus sicarios». El general hizo una pausa. «Omar, ¿sabes cómo es esto? Puedes cortar la cabeza, pero el cuerpo sigue moviéndose. Ten cuidado. Hay nombres que no quieren que toques». Harfuch colgó, sus ojos fijos en una pantalla donde un punto rojo marcaba la ruta del Black Hawk. La captura era un triunfo, pero también una advertencia. La captura de El Max llenó titulares y discursos oficiales, pero en los rincones oscuros del poder nadie celebraba. En Sinaloa, la corrupción no era un rumor. Era el oxígeno que respiraban las instituciones. Jueces soltaban narcos con fallos que parecían escritos en un rancho. Policías escoltaban cargamentos a cambio de sobres. Y políticos levantaban mansiones con dinero que nunca declaraban. El Max estaba tras las rejas. Pero ¿quién lo había dejado operar como rey durante años? La respuesta estaba en un sistema que no solo toleraba al narco, sino que lo criaba. 3 días después del operativo, un informe del CNI se filtró a la prensa como un balde de agua sucia. Sus 120 páginas eran un catálogo de complicidades. El senador Arturo Mendoza, un veterano con 2 décadas en el poder y un rancho que valía más que su sueldo, recibía 5 millones de pesos al mes
para bloquear investigaciones desde el Congreso. El jefe de la Policía Judicial de Culiacán, Carlos Ramírez, aparecía como escolta de envíos a la frontera. Es una telaraña que va desde el municipio hasta Los Pinos, decía el informe. Pero los nombres quedaron en el aire. Ningún fiscal levantó un dedo. En los foros de televisión, las críticas llovían. Harfuch es un García Luna recargado, dijo un analista en un debate, ajustándose los lentes. Operativos ruidosos para las cámaras, pero el pantano sigue igual. Una periodista, más mesurada, replicó: Harfuch pelea con lo que tiene. En Jueces Limpios, es como nadar contracorriente con las manos atadas. En X, Bailan al narcoestado se volvió tendencia, con fotos de políticos en fiestas con figuras sospechosas. No es el Max el problema, es el sistema que lo parió, escribió un usuario. Su tuit compartido hasta el cansancio. En el CNI, Harfuch enfrentaba su propio calvario. En una sala cerrada, rodeado de mapas y folders, dejó caer un expediente con un golpe seco. Tenemos nombres, tenemos rutas, pero ¿quién los toca? Los jueces que deberían encerrarlos son los que los sueltan. Una joven, con la voz aún llena de fe, sugirió: ¿y si llevamos esto a la FGR federal? Harfuch soltó una risa seca. La FGR tiene sus propios esqueletos. Esto no se arregla con balas. Necesita una purga que nadie se atreve a empezar. Se pasó la mano por la cara, exhausto, sabiendo que cada captura era un espejismo. En Culiacán, la realidad seguía su curso. A 42 horas de la captura, un choque entre la Malliza y los Chapitos dejó 10 cuerpos en las quintas, las calles marcadas con casquillos y sangre. En el mercado, una anciana vendía veladoras de San Judas Tadeo, sus manos temblando mientras encendía una. «Aquí nunca cambia nada», dijo, su voz apagada por el ruido de una sirena lejana. «Se llevan a uno, y otro lo reemplaza. Es un juego eterno». La captura de El Max resonó como un trueno en el desierto sinaloense, pero el silencio volvió rápido. En Culiacán, las calles despertaron como siempre. Los vendedores ofreciendo tamales, los sicarios planeando en las sombras y las autoridades mirando para otro lado. 2 semanas después, un nuevo nombre empezó a circular en los corridos: el Ruso. Un tipo de 28 años que, dicen, heredó el trono de El Max en la Malliza. La violencia no se detuvo. Se recargó. En noviembre de 2024, la ciudad registró 45 ejecuciones, un récord que nadie quiso explicar. En el CNI, Harfuch leía un informe con la mandíbula tensa. «La captura no cambió nada», dijo a su equipo, señalando un gráfico de envíos de fentanilo. «Solo movió el tablero». Un analista, con los ojos hundidos por el insomnio, marcó un punto en un mapa. El Ruso está empujando más que nunca. Y los Chapitos no se quedan atrás. Es un círculo vicioso. Harfuch asintió, ya pensando en el siguiente golpe. Pero en su cabeza, una duda lo perseguía. ¿Valía la pena pelear cuando el enemigo vivía dentro de las instituciones? La gran pregunta colgaba como niebla. ¿Cuántos Max quedan por ahí? México está lleno de historias así. En 2014, la captura de El Chapo fue un trofeo. Hoy, su cártel manda más que nunca. En Guerrero, Ayotzinapa desnudó la podredumbre entre narcos y poder, pero la justicia sigue ciega. En Sinaloa, el Max era un espejo. El narco no es un invasor. Es un hijo del sistema, criado en la impunidad y regado con dinero sucio. En Culiacán, la vida no paraba. En una escuela, un niño de 10 años garabateaba un helicóptero en su cuaderno. «Quiero ser piloto», le dijo a su maestra, sus ojos brillando. Ella sonrió, pero su corazón se apretó. En esas tierras, los sueños mueren jóvenes. En el mercado, la anciana de las veladoras encendió otra para San Judas. «Que nos cuide», susurró. «Porque nadie más lo hace». La captura de El Max fue un chispazo, pero la noche sigue mandando. Harfuch sabe que cada operativo es una batalla en una guerra sin fondo. En este México de pactos rotos y verdades mudas, cada paso adelante deja una duda. ¿Quién sigue libre? ¿Cuántos más esperan en la penumbra? La respuesta, como el desierto, es inmensa y esquiva. ¿Crees que la justicia puede ganar aquí? Suscríbete y busquemos la verdad juntos.